Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo Pérez y voy a tratar del concepto de hospitalidad desde la filosofía de Levinas y Derrida. Creemos que este concepto ha de ser traído y sacado a la palestra, sobre todo ante el fracaso y la vergüenza que supone la respuesta que ha dado, sobre todo una respuesta policial, militar o securitaria, la Unión Europea a la crisis de refugiados y cómo se está gestionando la cuestión migratoria. Es decir, ante el recrudecimiento de los flujos migratorios, como hemos visto recientemente en el puerto de Arguineguín, en Canarias, por ejemplo, la respuesta siempre tiende a ser la de escurrir el bulto, mirar para otro lado, y de esta forma podemos decir que en el Mediterráneo y en el mar naufraga toda nuestra humanidad, en el sentido de que no estamos a la altura. Si pretendemos que el proyecto político de la Unión Europea se adecue y tenga como referente a los derechos humanos, no estamos a la altura de la humanidad que decimos representar. Frente a ello, queremos movilizar desde Levinas y Derrida un concepto como el de hospitalidad, que alude sobre todo a una experiencia de sentido y que desde esa perspectiva también necesita para concretarse de ciertas mediaciones. Pero sobre todo lo vamos a poner en valor como experiencia de sentido. La misma historia del concepto de hospitalidad nos permite situarla entre la ética y la política. Es decir, si rastreamos su presencia en las culturas tradicionales o también en la tradición religiosa, es decir, en la tradición bíblica, vemos cómo aparece como una virtud individual que alude a esa obligación de dar acogida y cobijo al extranjero o a aquel que toca a nuestra puerta. Pero también vemos cómo con el pasar de los siglos y en fin, con las mismas conquistas y progresivas que se han ido dando a lo largo de nuestra historia, conquistas emancipatorias, también se ha ido presentando como un deber social que se traduce en derechos. Y así, bueno, pues tenemos efectivamente desde lo que aparece recogido en la Declaración de los Derechos Humanos del 48 hasta la Convención de Ginebra del 51 o el Protocolo de Nueva York de 1967. ¿Qué ocurre? Bueno, y como vamos a intentar poner en evidencia, porque parece que hay una cierta tensión entre esa dimensión política y esa dimensión ética. Parece que en la medida en que son los estados, o en la medida en que todo esta problemática de la hospitalidad queda consignada como algo de lo que el Estado ha de ocuparse y que ha de gestionarse jurídica y políticamente, se ve mermado, parece que deja de verse como algo propiamente que nos atañe de un modo personal e individual, ¿no? Entonces, ahora, desde la mano de Derrida y de Levinas, queremos ver esa tensión entre una dimensión y otra y ver cómo ambos ahondan en lo que consideran una experiencia radical de sentido. Efectivamente, como se sabe, la filosofía de Levinas, que pone a la ética en primer plano y la entiende como filosofía primera, es decir, no solamente como una reflexión sobre la moral, ni como un conjunto de prescripciones que me ayudarán a perfilar cuál es mi deber, ¿no? Sino que la, la, la ética para Levinas es esa experiencia en la que el yo se ve cuestionado por el otro, entonces pasa por esa relación intersubjetiva, nos permite pensar desde ese posicionamiento la dimensión que queremos resaltar de la hospitalidad. Eh, el sujeto, como dice Levinas en Totalidad e Infinito, puede considerarse un anfitrión. ¿Qué quiere decir Levinas con esto? Para él, para el pensador francés de origen lituano, nuestra identidad se construye siempre en relación con los demás. Necesitamos pasar por el otro para decirnos a nosotros mismos. Y el otro, es la piedra de toque de lo que nosotros somos. Yo me descubro a mí mismo como responsable. Mi libertad es ya una respuesta a la llamada del otro. Una llamada del otro que es además una llamada de acogida, una interpelación ética como acogida. De esta forma, ¿no? Ya desde Totalidad e Infinito, que Derrida califica como un verdadero tratado de la hospitalidad, vemos cómo Levinas, a través de su análisis fenomenológico, va destacando o va desentrañando y poniendo de manifiesto que en la misma palabra de la hospitalidad, y como queda registrado en su etimología, el huésped
no siempre es aquel que recibe, sino que también puede entenderse como aquel que es recibido. Es decir, en cierto modo, el otro es anterior a nosotros y es el mismo, cuando nosotros queremos recibirlo, el que nos está recibiendo. Eso, en fin, se puede vislumbrar o barruntar, por ejemplo, si pensamos en esas experiencias liminares como son la del nacimiento y la muerte, que son cuando uno, que siempre acontecen de una forma imprevista, pero se puede decir que desde el nacimiento, por ejemplo, uno llega a este mundo siendo recibido, siendo acogido por otros, ¿no? Igualmente, cuando uno parte, alguien muere, se le acompaña, en ese sentido se le recibe y se le acompaña hasta el final. Igualmente, nuestra condición de seres lingüísticos, siendo el lenguaje también la piedra de toque de esa relación ética de la que Levinas habla, también incluye o pone de manifiesto la condición de que somos seres que son acogidos en una determinada lengua, una lengua que ya es siempre compartida. Bueno, pues desde todos esos análisis y sobre todo desde la misma constitución, entendiendo la constitución del sujeto que tiene como clave la responsabilidad, se entiende que Levinas ahonde en esta dimensión ética de la hospitalidad, ¿no? El rostro, el otro como rostro, es una interpelación ética que yo acojo y que dota de sentido a mi existencia. También sabemos que la misma obra de Levinas va adquiriendo nuevos tintes, va evolucionando y no solo habla del sujeto como anfitrión, ese sujeto en relación con el otro al que acoge, sino que ese otro, en esa segunda gran obra suya, que es la de Otro modo que ser o Más allá de la esencia, también se presenta en ocasiones digamos, con un halo mucho más intimidante, por así decirlo. Es decir, el otro aparece como un perseguidor y frente a él el sujeto aparece como un rehén. Todo ello por lo infinito que tiene su demanda de justicia en ese sentido. Por eso la subjetividad, en este caso, aparece con esos tintes de pasividad en Levinas. ¿Qué nos dice esto sobre la hospitalidad? Pues de nuevo, la etimología de la palabra también recoge esto que en cierto modo Levinas tematiza de algún modo, ¿no? La delgada línea que separa el hostes del hostis o del enemigo implica efectivamente que el desafío de la hospitalidad pues, no siempre eh, acontece o se desarrolla desde la buena voluntad del sujeto. Es decir, la ética, entendida radicalmente en el sentido levinasiano, es algo que ocurre más allá de la propia voluntad del sujeto. Es decir, uno se ve cuestionado y encuentra paradójicamente ahí el sentido de su existencia más allá de mi propia voluntad, ¿no? Es decir, en la cuestión ética uno no puede esperar a encontrar, por así decirlo, la reciprocidad en el otro, sino que esa preocupación por el otro acontece en mi interior sin pensar en su eventual preocupación por mí, sino la ética se reduciría a un puro cumplimiento de un contrato, a un juego interesado, calculado de intereses, ¿no? Bueno, pues todo ello, ese juego entre el huésped que es recibido y recibe, y ese huésped también que se puede ver amenazado por ese otro del que es rehén, muestran la densidad que encierra esta dimensión ética de la hospitalidad y todo lo que conlleva la hospitalidad como una obligación incondicional. ¿Qué se formula o qué se plantea Derrida ante estas aportaciones que él mismo ha contribuido a destacar de Levinas? ¿Qué plantea Derrida frente al que en cierto modo también fuera su maestro en este sentido? Pues él plantea la necesidad de traducir esa incondicionalidad de la hospitalidad, ¿no? Que siempre en ese caso, obviamente, cuando hablamos de una hospitalidad incondicional hay que pensarlo en el sentido de que es algo que está más allá de la caridad, del altruismo o de la tolerancia, ¿no? Por ejemplo, por eso hablamos de una hospitalidad como algo incondicional y hablamos de la ética levinasiana como una ética de la acogida. Y en ese caso, Derrida lo que plantea es que hay que pensar igualmente las condiciones políticas para que eso sea viable, aun a riesgo de que se pervierta esa misma idea de
una hospitalidad infinita. En cierto modo sería la única oportunidad para que el otro tuviera realmente una acogida efectiva. Eso es lo que le lleva a Derrida a hablar de una hospitalidad como indecidible, como, como ese elemento aporético entre la justicia y el derecho. ¿Vale? Esa aporía de la indecibilidad no es sino una forma de apuntar hacia lo otro inanticipable, dice Derrida, ¿no? Reside en el corazón mismo de la justicia, esa idea de la indecibilidad de la hospitalidad. Tanto la justicia como la hospitalidad son figuras de lo que Derrida llama figuras de lo imposible. Él establece una distinción entre una hospitalidad incondicionada o porvenir, que consiste en dejar paso a radicalmente otro, que supone un respeto escrupuloso por el que llega, y una hospitalidad condicionada, restringida, regulada, que consiente la llegada del extraño previo a cierto acatamiento de las cláusulas del anfitrión. Se trata de dos formas antagónicas, aunque indisociables, insiste Derrida, de entender la acogida, ambas entremezcladas siempre de forma inevitable en esa experiencia paradójica que es la de la hospitalidad, la cual va en tanto que experiencia política siempre acompañada de una paradoja ineradicable. La hospitalidad, que se quiere ilimitada y universal, para no ser un mero cálculo, para no ser pura caridad, tiene a su vez que es necesario que se plasme y se traduzca en unas leyes concretas, para no quedar en un mero sentimiento filantrópico. Ahora bien, esa perversibilidad es esencial, inexorable, dice Derrida, pues es la condición misma de la historia de la hospitalidad, la única oportunidad de que ésta pueda llegar a darse algún día, si es que eso es posible, sin condición. Esa misma indecibilidad entonces se puede rastrear para que sea mejor comprendida si observamos cómo plantea Derrida el par, el binomio que él deconstruye entre justicia y derecho. Efectivamente, tanto la justicia como el derecho son dos ámbitos separados por un abismo. La primera, la justicia, atiende a la singularidad del otro, el segundo, a la universalidad de la ley, pero son planos que se requieren mutuamente, de modo que el propio imperativo que instituye la justicia la lleva a codificarse, a hacerse ley, aunque con ello se pervierta su intratable exigencia de respeto absoluto. Bueno, desde esta vivencia radical de sentido, experiencia radical de sentido, que es la hospitalidad, como hemos intentado mostrar, de lo que se trata no es sacar un programa político ni un programa de activismo social, sino simplemente poner en circulación un concepto que va a despertar, sin duda, una necesaria orientación ética de la política para tener baluartes y referentes y argumentos desde los que criticar lo que son leyes, actitudes y gestiones absolutamente injustas y vergonzantes de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde esta reflexión se puede, en cierto modo, incluso hasta justificar la desobediencia civil ante ciertas cosas que consideramos insoportables. Y hasta aquí llegaría nuestra contribución. Muchas gracias por la atención.